Buenas tardes, queridos alumnos. Bueno, vamos a comenzar a hablar de las necesidades de Maslow y de Virginia Henderson. Como verán, en la pirámide de Maslow encontramos abajo en la base las necesidades fisiológicas. Después continúa la necesidad de protección y seguridad, de pertenencia y afecto, autoestima y por último de realización personal. La pirámide desde la base pasa de la satisfacción de necesidades básicas a la de otros niveles más altos, proceso que tiene como meta final el funcionamiento integrado del hombre con su salud. Es decir, que de acuerdo a la dependencia del paciente va a ser la intervención de enfermería para ayudar al bienestar del paciente. Con respecto a las características de las necesidades, están presentes en todos los seres humanos. Todas tienen la misma necesidad, pero cambian los satisfactores. Todas tienen un objetivo y no se satisfacen, vuelve a aparecer. Son universales, se interrelacionan e interactúan como sistemas, tienen un contenido concreto, es decir, que si se satisfacen con un hecho concreto. Tienen posibilidad de repetición periódica, o sea, se puede dar ahora y más adelante. Los factores que influyen en las necesidades, la capacidad física y mental, los satisfactores, nivel socioeconómico, pautas culturales, factores políticos. Tengamos en cuenta también las edades, el nivel de inteligencia de las personas, el nivel sociocultural, la exposición al frío o al calor, las infecciones, las enfermedades, etc. Tengamos en cuenta que la función básica de enfermería es ayudar al individuo sano y enfermo a través de aquellas actividades que contribuyan a su salud, a su recuperación o a su muerte tranquila. Y hacer esto de tal manera que le ayude a ser independiente lo antes posible. Vamos a mencionar las necesidades básicas del hombre: respirar, mantener la temperatura corporal, moverse, estar limpio o aseado, vestirse y desvestirse, nutrirse e hidratarse, eliminar, comunicarse, dormir y descansar, evitar peligros, actuar de acuerdo a sus creencias y valores, conservar su autoestima, recrearse y aprender. Ya en clases anteriores hablamos de paradigmas. Bueno, específicamente el metaparadigma de enfermería es un conjunto de normas, es la visión del mundo y define un estilo que proporciona un modelo de enfermería. Ahí sabemos que incluyen persona, entorno y salud. Bueno, cuando hablamos de persona, hablamos de individuo, es decir, la persona en una unidad corporal, física y mental. También todos los seres vivos, ¿no es cierto?, en forma biológica, psicológica, sociológica y espiritual. Al referirnos a persona, siempre la persona anhela el estado de independencia. Cuando decimos entorno, se refiere a todo lo que le rodea a la persona, o sea, a la comunidad. Con respecto a salud, se considera la salud en términos de habilidad del paciente para realizar sin ayuda los 14 componentes del cuidado de enfermería, los que mencioné anteriormente. Dimensiones. Cada necesidad tiene componentes.
biológico, psicológico, sociológico y cultural o espiritual. Con respecto a la primera necesidad, respirar. Es fundamental, ya que si no respiramos no podemos vivir. Es una necesidad básica. La respiración consiste en inspirar oxígeno y exhalar anhídrido carbónico. Se produce un intercambio a nivel pulmonar y a nivel celular. En la respiración tenemos que tener en cuenta no solamente la cantidad de respiración por minuto, o sea, la frecuencia, sino también la amplitud, si hay ruidos respiratorios, si hay tos, o sea, el ritmo de la respiración. Los valores normales de la respiración en un adulto es de 12 a 18 por minuto. Con respecto a la parte psicológica, si la persona tiene dificultad respiratoria, presenta ansiedad, estrés. Por otro lado, en lo sociológico, si la persona tiene un estilo de vida al aire libre, con deporte, ejercicio, está beneficiada. Y si es alguien que es muy propenso al tabaquismo, ya está alterado porque le dificulta una respiración adecuada. En el nivel cultural, suelen utilizar meditación para controlar la respiración o yoga. Bueno, mantener la temperatura corporal. Debe estar dentro de los límites normales. O sea, la temperatura va entre los 36 grados y los 37,5 más o menos. Ya que si la temperatura es muy baja, se produce una hipotermia. Es mucho frío. Cuando supera los 37,5, 38 grados, 39, ya la persona presenta hipertermia. O sea, generalmente se da cuando hay una infección. Los factores psicológicos influyen, por supuesto, en la persona se siente con nerviosismo, estrés. En lo sociológico influye el confort del paciente, el hogar o el trabajo, si es confortable, si requiere aire acondicionado o estufas. Eso va a variar su temperatura. Y en lo cultural depende de la vestimenta, distintas formas de combatir el frío y el calor que utilizan las personas para sobrevivir. Con respecto a la movilidad, tiene mucho que ver el cambio de posición de la persona para favorecer una buena circulación, una buena alineación corporal, los ejercicios que realicen y las posturas. En lo psicológico influye si la persona es muy sedentario, hay personas que tienen hábito de fumar, se restringen a un lugar, no realizan deporte, entonces tienen un sedentarismo que lo lleva a poca movilización del cuerpo. Eso también influye en lo sociológico, porque si se integran las personas en las organizaciones de deporte, si realizan ejercicio, estar limpio, aseado, proteger sus tegumentos, se refiere al cuidado, la higiene corporal, la imagen de la persona, a la integridad de sus tegumentos y faneras. Las faneras son las uñas, el pelo.
Eso hace también en la parte psicológica a la imagen de sí mismo o a la educación también de las personas. Con respecto a lo sociológico, depende del ambiente donde se desenvuelva, a la salubridad del medio, de los baños. En lo cultural, depende de la forma de vestir, de peinarse. Con respecto a la vestimenta, es la protección del cuerpo en función del clima. Si hace mucho frío, se va a abrigar más la persona. Bueno, y la fuerza física del estado fisiológico. Tiene mucho que ver, una persona obesa se le va a dificultar más colocarse sus prendas, lo mismo que una embarazada. En lo psicológico podemos decir que tiene que ver el pudor de la persona o la preferencia en el vestir. Hay personas también que son muy conformistas. Con respecto a lo social, depende de las normas, la moda. Hay personas que siguen a la moda y también, obviamente, al nivel socioeconómico. En lo cultural y espiritual, depende de la religión. Sabemos, por ejemplo, que las musulmanas usan túnica, que se tapan el rostro con un velo. Y así distintas creencias y costumbres. El nutrirse e hidratarse es una necesidad muy importante. Es la ingestión y la digestión, absorción de agua, electrolitos y de nutrientes que son esenciales para la vida. Es la capacidad de absorber los alimentos que tiene la persona, que debe ser en cantidad necesaria y en calidad necesaria. Pasando a lo psicológico, si la ausencia de una buena alimentación le produce ansiedad a la persona, puede tener anorexia o polifagia, nerviosismo. Los hábitos personales tienen mucho que ver en la alimentación. Hay personas que se alimentan mal o muchas bebidas alcohólicas, eso deteriora también el sistema de las personas y la imagen corporal. Con respecto a lo sociológico, el entorno y el tipo de alimentación. Hay personas que comen en los restaurantes, que son muy solitarias y comen comida que no le produce alimentos. Pasamos a la eliminación. La eliminación es el rechazo de las sustancias nocivas que son inútiles para el organismo y que resultan del metabolismo. También podemos decir que eliminamos orina, sudor, lágrimas y la capacidad de eliminar también de las menstruaciones. Cuando se produce algún desequilibrio en la parte psicológica, la persona tiene estrés, tiene ansiedad. Hay personas que tienen dependencia psicológica de los laxantes, cuando no movilizan el intestino, se acostumbran. Con respecto a los sociológicos, también lo mismo. Hay personas que en baños públicos no pueden ingresar y retienen mucho tiempo, entonces le produce problemas. Tiene que ver la educación de la persona también. Comunicarse con sus semejantes es la capacidad física para relacionarse con los demás. La vista, el oído, el tacto, la fonación. Es de gran importancia la comunicación para poder expresarse.
Hay que tener en cuenta la persona que tiene dificultad, hipoacusia, los tartamudos. En el nivel psicológico podemos decir que a veces tienen dificultad para expresar su sentimiento, se sienten perturbados. Hay personas que hablan muchísimo y otras que no hablan. A veces utilizan como mecanismo de defensa. En lo social depende de la libertad de expresión, del sentimiento de la persona o del control social de la gente que le rodea. Dormir y reposar. Es la interrupción del estado de conciencia o de la actividad o de ambos y le permite la recuperación de la persona de su fuerza física y psicológica, el mantenimiento de un estado de confort. Por eso la persona tiene que descansar bien, ya que si no descansa adecuadamente, generalmente es aconsejable 8 horas por día. Si no, se le produce psicológicamente un estrés. A veces no pueden dormir y tienen dependencia farmacológica. Hay personas que no pueden dormir cuando están inquietos, tienen miedo, cuando hay sufrimiento moral. En lo social también influye porque hay horarios para acostarse y levantarse. Depende del trabajo de la persona. Hay personas que trabajan de noche y se le cambia el ritmo circadiano y se le dificulta después dormir en un determinado horario normal. Tiene también que ver el confort de la habitación, de la cama. Evitar los peligros es una necesidad importante hacia la protección contra las agresiones, tanto internas como externas, a prevenir las enfermedades, a prevenir los accidentes. Tiene que ver también con los malos tratos. En lo que respecta a lo psicológico, la persona si tiene falta de atención o es muy torpe y puede producirse accidentes. Hay personas que tienen ideas suicidas, perturbaciones del pensamiento. Con respecto a lo sociológico, es menester tener en cuenta las medidas de seguridad. Si hablamos en la parte laboral de salud, vamos a hacer referencia al COVID-19. La persona tiene que tener su equipo de protección individual, poseer la mascarilla facial, el barbijo, todos los protectores, doble guante. Esto hace a la seguridad de las personas para evitar el contagio y tomar las medidas de control necesarias. Actuar de acuerdo a las creencias y valores. Esto hace a los propios valores éticos, morales, espirituales de cada persona. En lo que respecta a la parte psicológica, la concepción personal que tiene de la vida y del más allá de cada persona. En lo sociológico, la libertad le está permitida o el control ejercido por el entorno. La realización personal, conservar su propia estima. Es la utilización del tiempo en forma útil y eficaz de la persona. Eso valoriza utilizando la disciplina, la responsabilidad. Por eso en lo psicológico, la persona tiene que tener confianza en sí mismo
tiene que haber una educación para poder realizarse. Influye en la parte social las redes sociales, los familiares. El recrearse también es una necesidad de las actividades de esparcimiento que todos necesitamos. Necesitamos tener fuerza física, la capacidad del movimiento, de poder hacer las cosas que nos gustan. En lo psicológico puede influir la soledad de las personas, las preferencias por la forma de ocio, otros que tienen espíritu lúdico, o sea, el juego. Así que en lo sociológico también influye el entorno. Hay personas que viven en la parte rural o también en la gente que vive en el medio urbano, que se recluyen, que no se sienten integrados. Si hablamos de aprender significa adquirir conocimiento, recibir información, aprender, asimilar, y cuando existe a veces un dolor o una discapacidad, se le dificulta a la persona aprender. En la parte psicológica depende mucho de la memoria y de la capacidad intelectual también de la persona. La disponibilidad de los servicios educativos, eso también depende del nivel socioeconómico de la persona. La importancia de la enseñanza dentro de los cuidados de enfermería, poner el acento en la prevención en el aprender. Por eso el valor que se da en la cultura del aprender. Cada persona quiere y se esfuerza por conseguir la independencia. Todos nos esforzamos por tener nuestra propia independencia. Por eso la enfermera planifica y suple aquello que el mismo hombre podría hacer si tuviera fuerza, si tuviera voluntad y si tuviera conocimientos. Es tan importante la función del personal de enfermería y las necesidades se las puede ir determinando y trabajando por medio del proceso de atención de enfermería. Y eso lo vamos a ver más adelante. El proceso es una estructura teórica que puede cubrir las necesidades del paciente y de la familia mediante los cuidados que se le brindan, que deben estar organizados para mejorar la calidad del paciente. Para adoptar un modelo y proceso necesitamos adecuar la mente y el pensamiento de los enfermeros. Por eso, mis queridos alumnos, necesitamos adecuar la mente y el pensamiento de los enfermeros y adoptar nuevos vocabularios y costumbres de trabajo con el esfuerzo y organizado para seguir los pasos del proceso de atención de enfermería, que es el conocimiento científico de nuestra profesión y es de vital importancia. Eso lo vamos a ver en otra clase posterior. Bueno, volviendo a la pirámide de Maslow, sabemos que es una teoría de motivación y que trata de explicar y que impulsa la conducta humana por medio de jerarquías. Bueno, entonces nos sirve para preguntarnos ¿en qué fase de la pirámide estoy? ¿Estoy desarrollando todo mi potencial?
esa autorrealización y crecimiento personal es el que nos da más valor, nos da más capacidad y más producción para tener más oportunidades y lograr una mayor calidad de vida emocional y poder ser más felices. Por eso, mis queridos alumnos, ¿en qué fase de la pirámide estás? Gracias.